¿Desea conocer algo de historia sobre el cobro de los impuestos y las reformas tributarias en Colombia? Buenas. Les habla Gustavo Alberto Ospina Hoyos y continuando con la serie Realidad Social, Política y Democracia en Colombia, en este video les haré una breve definición de reforma tributaria, su origen, el porqué y a quiénes se aplican los impuestos en nuestro país. Así que atentos. Empezaremos por preguntarnos qué es una reforma tributaria y cuál es su objetivo. Se puede definir reforma tributaria como la modificación a la estructura de uno o varios impuestos o de todo el sistema o estatuto tributario para mejorar el funcionamiento del Estado y lograr la reducción del déficit fiscal. Básicamente esa es la definición de reforma fiscal. Sus principales propósitos son la generación de empleo y la reducción de la desigualdad social, buscando mejorar la distribución de la carga tributaria, según el gobierno de turno, para favorecer a los compatriotas de bajos ingresos. Historia u origen de los tributos en Colombia. A partir de 1819, una vez declarada la independencia luego de la batalla de Boyacá, se dio inicio al desmonte del régimen tributario colonial vigente para la Nueva Granada. Es así como desaparecen, al menos de forma temporal, los estancos de aguardiente y tabaco, las alcabalas y los tributos que se les cobraban a los indígenas desde España y que se incrementaban constantemente para financiar las guerras libradas contra Inglaterra. Lamentablemente, en 1821, durante el Congreso de Cúcuta, los dirigentes independentistas se vieron en la obligación de imponer tributos sobre la renta agrícola, minera, industrial y comercial, sobre las propiedades mobiliarias e inmobiliarias, los capitales dados a interés y los sueldos, entre otros. Aparecen entonces como fuente importante de recursos para el Estado el impuesto predial, el impuesto sobre la renta y el impuesto de industria y comercio, que constituyeron la forma más eficiente y económica de tributación directa para poder fortalecer el tesoro público y asimismo sufragar los cuantiosos gastos de la campaña libertadora. En la década de 1840 aún perduraban los problemas financieros del Estado. Se empieza entonces a gravar las rentas per cápita a los granadinos de entre los 18 y los 60 años, y algo de lo cual jamás hemos podido liberarnos. Se acude a la deuda interna y a la deuda externa, que nos ha resultado demasiado costosa con el supuesto de encontrar una salida rápida a la crisis por la que atravesaba el país. Es así como a 31 de diciembre de ese año, según datos de Tesorería General, la deuda consolidada de la Nueva Granada ascendió a 11.095.000 pesos y el presupuesto público de la vigencia les permitió gastos por el orden de 2.327.000 pesos aproximadamente. La complejidad de las disposiciones fiscales, la dispendiosa y poco clara recaudación de los contribuyentes, la ausencia de una contabilidad fiscal y el débil control a los libros y a las cuentas, sumado al precario estado de las finanzas públicas en las que seguía la nación, hizo que el secretario de Hacienda de la época, hablamos de 1843, diera inicio a lo que hoy conocemos con el nombre de reformas tributarias o fiscales, y que en la actualidad disfrazan con otros nombres para hacerlas ver como un apoyo solidario del pueblo para el mismo pueblo. ¿Qué instrumento es el que le da vida jurídica a los tributos en Colombia? Actualmente los tributos en Colombia están regidos bajo el precepto constitucional con la promulgación de la Constitución Política de 1991.
Según su artículo 95, numeral noveno, todos los nacionales estamos en el deber de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado bajo parámetros de justicia y de equidad. El artículo 338 únicamente le otorga facultades al Congreso, a las asambleas departamentales y a los consejos municipales para imponer tributos o contribuciones fiscales y parafiscales en sus jurisdicciones, esto en tiempos de paz. Mientras tanto, el artículo 215 otorga facultades extraordinarias al presidente de la República, el cual, con la firma de todos los ministros del despacho, podrá tomar decisiones únicamente en casos de excepción. Es decir, cuando sobrevengan estados que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, el orden social o el orden ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública. Estos decretos con fuerza de ley son destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. ¿Cuáles son los principios en los que se fundamenta el sistema tributario nacional? Acorde con el artículo 363 de nuestra Constitución, el sistema tributario se cimenta en principios de equidad, eficiencia y progresividad como marco general que impone las cargas fiscales a través de las cuales el Estado obtiene los recursos necesarios para el logro de sus fines. ¿Cómo se tributa en Colombia? Al igual que en América Latina, en Colombia la tributación se enfoca principalmente sobre los impuestos indirectos. No obstante, el recaudo de impuestos directos se viene incrementando paulatinamente con cargas impositivas que deberían recaer principalmente sobre las grandes empresas. ¿Cómo es el funcionamiento del sistema tributario colombiano? Este se divide en dos: el que realiza la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN a través del recaudo y administración de los impuestos nacionales, y de otro lado se encuentran los impuestos indirectos, que son los cobrados por efecto o sobre las transacciones. Algunos de estos impuestos son la retención en la fuente como mecanismo de tributo anticipado, el impuesto de timbre, el impuesto al patrimonio, impuesto sobre la renta, impuesto sobre las transacciones financieras, impuesto sobre vehículos automotores, impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. ¿Cuáles son los tipos de impuestos nacionales a 2020? Mencionamos los impuestos sobre la renta a personas jurídicas y personas naturales, el impuesto de renta sobre los activos en el exterior, el impuesto al valor agregado conocido como IVA, la retención en la fuente y el impuesto al consumo. ¿Sobre qué base deben pagar impuestos las personas naturales? Las personas naturales son contribuyentes potenciales del impuesto a la renta y únicamente son sujetos de pago cuando obtengan ingresos gravados con dicho tributo o cuando dispongan de un patrimonio determinado. En tal sentido, cuando la persona natural no tiene ingresos o no tiene patrimonio, queda exonerado de pagar impuesto. ¿Cuál es la obligación tributaria de una persona natural? Constitucionalmente, toda persona natural debe contribuir con el sostenimiento del Estado. Esto la hace potencialmente contribuyente del impuesto de renta, aunque no todos son sujetos de pagarlo. ¿A quién se le denomina persona declarante en Colombia? Persona declarante de Colombia es aquella que gestiona o realiza procedimientos y trámites aduaneros o tributarios a nombre propio o por encargo de otras personas. Hasta aquí nuestra parte 1 sobre impuestos y reforma tributaria en Colombia. Los esperamos para que vean el video en la parte 2, donde vamos a hablar acerca de la ley de la solidaridad sostenible, para que ustedes analicen, reflexionen y
puedan saber si este tipo de reformas son buenas o malas para el país y obviamente para el ciudadano como tal. Entonces los dejo con esta inquietud, y si les gustó el video, por favor pueden darle like o pueden darle dislike. Si no les gustó, se pueden suscribir y además hacer sus comentarios. Muchas gracias.